Pues buenas noches, ¿cómo están? Vamos al libro de los Hechos. Vamos a seguir con el capítulo 21. Hechos es un libro por demás interesante porque es un libro que nos habla del desarrollo, del nacimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia a través de todo el mundo antiguo, ¿verdad? Llevando el evangelio, como los apóstoles, como los discípulos fueron llevando esta palabra, y estamos estudiando estos capítulos, el 21, el 20, 21, que nos hablan acerca del personaje del apóstol Pablo. Fue un hombre verdaderamente extraordinario, ¿verdad? De hecho, estaba viendo y la mayoría del libro de Hechos, una gran parte está centrada en la vida y el ministerio de Pablo. Nosotros podemos ver en el capítulo 9 de Hechos el testimonio de Pablo, ¿verdad? La conversión, cómo fue que tuvo un encuentro con el Señor, ahí se habla. Y más adelante sigue hablando en el 9, una parte habla de Pedro, sigue hablando ahí, ¿verdad? El 8, del 8 para abajo, habla de diferentes personajes, ¿verdad? Sobre todo de Pedro. Y en el 10 todavía habla de Pedro, hasta el capítulo 13, en donde ya empieza a hablar, a partir del capítulo 13 de Hechos, todo el libro de Hechos, hasta el 28 que termina, habla del ministerio de Pablo y de sus 3 viajes misioneros. Entonces Pablo fue un hombre con un llamado genuino de parte de Dios, ¿verdad? Que tuvo una gran parte en la extensión del evangelio. Fue un hombre que fue usado poderosamente por Dios, ¿verdad? Nosotros vemos cómo los apóstoles originales de Jesús fueron especiales, ¿no? La Biblia nos habla que el Señor llamó a estos hombres para que fueran los encargados, los responsables. Después que el Señor se fue, les dejó a ellos esa tarea, esa gran responsabilidad de predicar el evangelio, ¿verdad? Y los apóstoles originales, que fueron 12, ya vemos que Judas falló y luego fue escogido Matías, eran especiales, ¿verdad? En algún sentido eran importantes por 2 cosas, eran especiales en su llamado. Número 1, fueron especiales porque fueron llamados directamente por el Señor. En Marcos 3:14, para comenzar viendo algunos pasajes, dice la palabra que el Señor escogió, dice, y estableció. Esa palabra está padre, dice, estableció a 12, los llamó y les asignó ese trabajo, ¿verdad? Para que estuviesen con Él. O sea, fueron escogidos, ¿verdad? Aunque yo creo que todavía hay apóstoles en este tiempo. Ahí según Hechos, según Efesios 4, nos habla de los 5 ministerios que hay en la iglesia. El de apóstol es un ministerio. Estos fueron escogidos directamente por el Señor. Dice que ahí los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, ¿verdad? Esa es una de las características de estos apóstoles iniciales, que fueron diferentes a los apóstoles que pudiera haber hoy en día, ¿no? La segunda característica importante de estos apóstoles originales es que ellos presenciaron al Señor después de resucitar, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 3, nos habla cómo, fíjese, hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue llamado por Dios,
pero también él tuvo un llamamiento especial, aunque no fue del grupo original de los 12 que escogió el Señor directamente. Él tuvo un llamado después de que el Señor resucitó y fue ascendido. Dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:3, dice: porque primeramente los he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, por favor, lo vamos a ir dando hasta el 8. Y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el apóstol Pablo que está escribiendo esto. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos. Fíjese, el Señor Jesús, ya resucitado, dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, cuando dice duermen, ya estaban muertos, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahí se refiere a los apóstoles originales, a los llamados por el Señor. Versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea que el apóstol Pablo tuvo también un llamado de parte de Dios, del Señor Jesús, directamente. O sea, se le aparece el Señor y le da un llamado, ¿verdad? Primera de Corintios 9, 1 y 2. También Pablo dice ahí: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. 2. Si para otros yo no soy apóstol, para otros vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, fíjese, Pablo, a diferencia de los otros 12, tuvo un privilegio muy grande. Segunda de Corintios 12:2, dice que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de poder ir al tercer cielo. Ahí lo platica, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es el lugar en donde Dios tiene su trono. Entonces imagínense el nivel de relación que tenía el Señor con Pablo, y el nivel espiritual que tenía Pablo. Tuvo el privilegio de ir al tercer cielo. El 3 también, por favor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El que sigue: que fue arrebatado al paraíso, también llamado el tercer cielo, es el paraíso de Dios. Tuvo acceso a la presencia de Dios. Este es un lugar que no, o sea, realmente, no sé, el apóstol Pablo fue un caso muy especial, ¿verdad? Y tuvo ese llamado de parte de Dios. Y es un hombre que hizo tanto por la obra del Evangelio, por la expansión del Evangelio, en los 3 viajes misioneros que él realizó. Y era un apóstol. Este apóstol, el apóstol Pablo, era un padre espiritual, ¿verdad? En todos los viajes que él realizó, siempre hacía el trabajo de cobertura espiritual, pero también un trabajo paternal del apóstol Pablo. De hecho, en algunos casos, como 1 de Timoteo 1:2, capítulo 1, versículo 2, a Timoteo lo llama, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Acostumbraba a llamar hijos aquellos que habían sido engendrados por él, ¿verdad? Espiritualmente hablando. También a Tito 1:4, también lo llama así. Tito dice, verdadero hijo en la común fe. O sea, lo llama como hijo espiritual, ¿verdad? Entonces Pablo fue un hombre que llegaba y hacía un trabajo muy maravilloso, ¿no? Él llegaba y empezaba de cero a donde él llegaba. Y el libro de Hechos nos lo platica de una forma muy, muy clara, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo hacía esa función de apóstol.
Porque un apóstol es el que inicia la obra y la establece. Y el apóstol Pablo hacía muy bien este trabajo. Él era un fundador de iglesias, ¿verdad? No sé cuántas iglesias estableció y no sé a cuánta gente pudo alcanzar, pero era un apasionado por el evangelio. Por ejemplo, fíjense, en Hechos 16:12, esto está muy padre, este relato que ponen aquí, porque nos describe mucho el trabajo que hacía el apóstol Pablo. Fíjese, el apóstol Pablo acostumbraba siempre, como todo el mundo antiguo, lo que era el imperio romano, estaba lleno de judíos, ¿verdad? Había mucho pueblo judío esparcido. Y lo que Pablo hacía, cuando llegaba a un lugar, él acostumbraba a ir a la sinagoga de los judíos, porque eran bien elitistas, ¿verdad? No dejaban que nadie entrara, puro judío. Entonces Pablo llegaba y estaba ahí como un punto de referencia. O sea, llegaba al lugar, asistía por algún tiempo a la sinagoga, convivía con ellos, veía qué se podía hacer con ellos para compartirles el evangelio, y después como que lo hartaban, ¿no? Como que se cansaba de ellos por lo pesado que eran, y se iba con los gentiles, pero ya había ubicado más o menos el territorio, ¿verdad? Y este pasaje nos explica de una forma muy padre lo que Pablo hacía. Por ejemplo, dice, fíjese, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. El que sigue, por favor. Y un día de reposo, o sea, el día sábado, ya que salimos de la sinagoga, me imagino que dice ahí, ¿verdad? Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, había gente que eran prosélitos o gente gentil que simpatizaba con el judaísmo, pero no los dejaban entrar a la sinagoga. Tenían como un centro de reunión fuera de la sinagoga, ¿verdad? Porque no se juntaban, eran como agua y aceite, ¿verdad? Entonces, había lugares donde se juntaba la gente que simpatizaba. O sea, ellos tenían dentro de su corazón el deseo de buscar a Dios, el deseo de servir a Dios, ¿verdad? Y tenían estos puntos de reunión. Pablo lo sabía. Y dice ahí que junto al río, ahí da una referencia, ¿verdad? No sabemos dónde es, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Habla de un grupo de mujeres, ¿verdad? Y también los judíos eran muy especiales en cuanto al trato con las mujeres. Entonces eran mujeres gentiles. Ok, el 14. Entonces una mujer llamada Lidia. ¿Sabe qué significa Lidia? ¿No es alemana? ¿No? Que procede de Lidia. O sea, no explica qué significa. Ok, está interesante, ¿verdad? El nombre. Ok, vendedora de púrpura. Fíjese, la púrpura era una baba así como de caracol, una tinta que se le extraía al caracol, con la que se teñían las telas. Y era un trabajo muy fino, muy elegante, ¿verdad? Entonces, esta mujer, dice ahí, vendedora de púrpura, se refiere a que comerciaba con telas, o sea, era una mujer empresaria. Entonces, las que se llaman Lidias tienen ese carácter de ser mujeres de negocios. ¿Sí o no, hermana? ¿Sí? ¿Ok? No, pero esta mujer era una mujer de negocios, era una mujer empresaria, ¿verdad? Era comerciante. Dice ahí que de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, era una mujer que en su corazón tenía el deseo, así como se me fue el nombre, el que fue con Pedro, ¿cómo se llama? No, el que fue Cornelio, como Cornelio, que no era judío, pero era un hombre que tenía ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios, ¿verdad? Así era Lidia. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea, ¿oyendo a quién?
a Pablo. Y vea esto, dice, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién se lo abrió? Dios. Dios es el que hace en nosotros la obra. Tú creíste porque Dios tocó tu corazón. Tú creíste porque Dios te abrió el entendimiento para que lo puedas conocer. Entonces Dios le abrió el entendimiento y el corazón a Lidia, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué hay gente que no está atenta a lo que se está predicando aquí? Porque tiene sus oídos cerrados espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces esta mujer pudo tener sus oídos abiertos y estar atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Dice la palabra el 15, por favor. Y cuando fue bautizada, o sea, la mujer era entrona, o sea, no se bautizó, ¿verdad? En el tiempo que Pablo estuvo ahí, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Yo creo que no tenía marido porque ella la que mandaba, ¿verdad? ¿Ok? Dice, entren en mi casa. Pues esa fue la que le invitó a Pablo a dormir ahí, ¿verdad? Dice, y posad junto con los que venían, porque Pablo siempre andaba con una comitiva de discípulos y nos obligó a quedarnos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, eso ya es después. Ahora, esta mujer, ¿verdad? Fue la primer cristiana europea. Fue la primer cristiana en Europa, ¿verdad? Y ahí en su casa se fundó la iglesia de Filipos, que era una de las iglesias más amadas de Pablo. Usted lee la carta a los filipenses y usted va a ver cómo Pablo derrama melcocha, como dicen, ¿verdad? Por esta iglesia, porque los amaba profundamente. Como que salió un lazo ahí muy, muy cercano, ¿verdad? Entonces, fíjese, el apóstol Pablo hacía ese trabajo. Llegaba a un lugar, levantaba la obra prácticamente de ceros, porque el llamado de él era a los gentiles. O sea, como decíamos, él llegaba a la sinagoga para más o menos ubicarse dónde estaban las cosas, y ya que, ¿por qué? Porque los judíos, pues él era judío, tenía esa conexión, ¿verdad? Y lo trataban bien, como era un hombre muy preparado, incluso comentaba con ellos, ¿verdad? Pero luego lo hartaban y se iba con los gentiles y empezaba a hacer la obra de evangelismo con los gentiles. Entonces, Pablo establecía la obra desde abajo y establecía gente que estuviera en la obra, ¿verdad? Imagínense 3 viajes misioneros pasando por un montón de lugares. Pablo iba a lo que iba, él no perdía tiempo. Era un hombre muy capaz, muy perseverante, ¿verdad? Y él establecía, fíjate, un apóstol es el que levanta, establece el liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, le dice a Tito 1:5, le dice lo siguiente, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiencia. O sea, tenía sus discípulos cercanos, tenía aquellos sus colaboradores, ¿verdad? Que estaban con él, que trabajaban con él, y mandó a Tito ahí, dijo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ancianos son pastores o personas responsables de la obra. Dice, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, fíjese, un apóstol genuino es uno que establece un orden y autoridad en la iglesia. Es el que supervisa. O sea, Pablo luego, después que establecía la iglesia, nombraba a una persona responsable, él seguía a otro lugar, iba y hacía lo mismo, y luego se echaba la vuelta, ¿no? Entonces, hacía un trabajo completo el apóstol Pablo. Y él realmente lo dice en una de sus cartas, antes viene trabajado igual o un poquito más que los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y él era incansable Pablo. Todos los días que él sirvió al Señor fue incansable. Entonces, fíjese, en este caso, deja a Tito
Tito era mandado por Pablo y Pablo era mandado por Dios, ¿verdad? A Timoteo le ordenó en 1 Timoteo 1:3, fíjese, 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo, ¿no hay? Ahí está. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces un apóstol también establece y guarda el orden de la doctrina. O sea, que la palabra de Dios sea pura, que la palabra de Dios no se contamine, ¿verdad? El apóstol Pablo, de hecho, él fue uno de los hombres que más revelación tuvo en el Nuevo Testamento. Él escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De hecho, en 2 de Corintios 12:7, 2 de Corintios 12:7, cuando habla del aguijón de la carne, ¿se acuerdan? 2 de Corintios 12:7, Jehová empobrece y enriquece. Y para que la grandeza, fíjese lo que dice, de las revelaciones, porque Pablo fue un hombre que recibió muchas revelaciones de parte de Dios, tuvo acceso al tercer cielo, o sea, tenía un nivel de comunión con Dios muy, muy, muy alto. Imagínense nada más los cuates que traía siempre con él, los secretarios que se buscaban, los acompañantes. ¿Cuántos les hubiera gustado ir con el apóstol Pablo a un viaje misionero? ¿Sí, Robencito? ¿Sí? Ok. ¿Te tomaron foto ahí arriba? ¿Verdad? Levante la mano. Dice, nomás, mire, lo único que puede pasar es que naufraguemos, que nos agarren a pedradas, ¿verdad? Que nos metan a la cárcel, que nos quedemos sin comer unos 5 días, ¿verdad? Bueno, así, algunas cositas así, ¿verdad? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, o sea, para que me mantenga humilde, dice Pablo, porque fue demasiado la revelación que él, ¿verdad? Recibió de parte de Dios. O sea, él tuvo acceso a mucha revelación. De hecho, hay una parte donde Pedro dice de las enseñanzas del apóstol Pablo, las cuales algunos tuercen, ¿verdad? Pedro lo reconoce a Pablo como un hombre con una gran revelación. Porque Pedro fue uno de los líderes, ¿verdad? De los 12 apóstoles. De hecho, fue por un tiempo el principal líder. Después fue Santiago, ¿verdad? Entre ellos dos estaban ahí, se repartían ahí el pastel del liderazgo que el Señor estableció. Pero el apóstol Pablo no se formó con ellos, o sea, no estuvo muy cerca de ellos. Los frecuentaba, pero él se iba de gira, ¿verdad? Y prácticamente su ministerio se debió a esas giras que él hacía en sus viajes misioneros que duraban meses y años, ¿verdad? Entonces, este gran hombre de Dios entendió en su espíritu que ya se le estaba cumpliendo el tiempo para retirarse, que ya Dios ya tenía planes con él, ¿verdad? Y en el capítulo 21, en el Hechos capítulo 21, Pablo, de hecho desde el 20, Pablo ya comienza a despedirse de los discípulos. Pablo ya comienza a hablar con los hermanos, esos hermanos que él ganó desde un inicio. ¿Cuántos se acuerdan de aquel que lo ganó para Cristo, que le habló del Evangelio? ¿Cuántos recuerdan con ternura a esa persona? Y dígale, gracias Señor por ese hermano, por esa hermana que me habló de Cristo, que me compartió la palabra, ¿verdad?
Pues el apóstol Pablo así era. Entonces el apóstol Pablo se empieza a despedir, porque sabía que ya era el tiempo de Dios, ¿verdad? De hecho, en Hechos 20, 36 y 38, casi al final, bueno, al final del capítulo 20, dice, versículo 36, de Hechos 20, cuando hubo dicho estas cosas, está hablando con los ancianos y con los discípulos y hermanos de Éfeso. Pablo ya les está diciendo, ya les había dicho que ya se iba a ir. Vea esto, dice, ya lo vimos en el estudio pasado con Larry, ¿verdad? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas el apóstol Pablo y oró con todos ellos, 37. Entonces, ¿hubo qué? Un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Literalmente lo que está diciendo ahí es, se le colgaban del cuello, ¿verdad? Se le colgaban del cuello. Dice que lo besaban. 38, doliéndose en gran manera. ¿Cómo cree que estaban ahí los hermanos? Así, con un Kleenexito así, llorando, así una lagrimita. No, estaban con llanto, estaban gimiendo, ¿verdad? Porque su papá espiritual se iba a ir, ya no iba a estar. Y vea lo que dice ahí. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo estudiaba esto, no se me vino a la idea el niño que lo llevan al kinder por primera vez. Fíjese, y las mamás que ya parieron, ¿verdad? Y que ya llevaron a sus hijos así. Fíjese, lo tuvo 9 meses en la panza, lo ha amamantado quién sabe por cuántos meses, lo ha cuidado y ahora se tiene que despegar de él porque lo deja en el kinder. ¿Cómo se quedan los niños? No, hombre, el chilladero, ¿verdad? Y la mamá también ahí. ¿Ah? O sea, literalmente, de hecho, fíjese, ahí en el capítulo 21, versículo 1, dice, después de separarnos de ellos, esa palabra separarnos significa literalmente desgarrarse. O sea, haga de cuenta, como arrancar una mano. Después de desgarrarme de ellos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo era como su papá espiritual y los iba a dejar y les dijo, ¿saben qué, hermanos? Creo que es la última vez que me van a ver, ¿verdad? Y imagínense que yo les dijera, ¿sabe qué, hermanos? Pues esta es la última noche que yo predico aquí porque el Señor me llamó a ir a otro lado, ¿verdad? Entonces ya no lo voy a volver a ver. O sea, sería algo bien conmocionante, ¿verdad? Y dice ahí la palabra que Pablo, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, le dice Pablo a los corintios, no van a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo había engendrado a estos hermanos. Es por eso que había algo entrañable entre ellos, ¿verdad? Es por eso que había algo muy profundo y ya era tiempo de partir, ¿verdad? Ya era tiempo de separarse de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando. Ya era el tiempo de Dios. ¿Ok? Capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer, por favor, vamos a leer del 1, vamos a darle lectura hasta el 12.
Dice, después de separarnos de ellos, de los hermanos de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. O sea, los viajes eran en barco, ¿verdad? Mayormente era lo más rápido, porque iba de un lugar a otro, había costas, y eran lentos los viajes, tardaban semanas, hasta meses. Dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar, allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. O sea, Pablo se estaba despidiendo de estos discípulos, ¿verdad? No era como Chente, ¿verdad? Que tiene como 5 años de gira porque se está despidiendo. No, este sí era de verdad, ¿verdad? Este sí era real. Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos allí con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ok, ahí vemos, ¿verdad?, que Pablo dice que de Éfeso viajó a Tiro y se quedó en Tiro 7 días. No se sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia de Tiro en este lugar. Dice que encontró a los discípulos ahí. Se cree que fue cuando Esteban empezó la persecución y la muerte de Esteban. Empezó una persecución contra los discípulos. Se piensan que ahí fueron traídos, ¿verdad? Y otra vez Pablo les tuvo que abrir el corazón para decirles que él tenía que partir a Jerusalén. En su espíritu él sabía que él tenía que ir a Jerusalén. Aquí vemos algo interesante, porque podemos ver cómo Pablo, él estaba seguro, ¿verdad?, de algo que Dios quería que hiciera. Pero el Espíritu Santo también le había hablado a los discípulos, de manera que ellos estaban enterados que Pablo iba a Jerusalén a sufrir. Entonces Pablo tenía esa seguridad, ¿verdad?, de que Dios quería que fuera a Jerusalén. Ahora, Jerusalén tenía algunas situaciones muy especiales que atraían el corazón de Pablo para poder ir allá. Aparte que él sabía que tenía pendientes asuntos en el espíritu que atender allá, que lo vamos a ver en los capítulos que vienen, ¿verdad? Pero Pablo, en el capítulo 20, versículo 22, anteriormente les había dicho a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Ahora fíjese, yo estudiaba esto y está interesante, porque encontré varios comentaristas que dicen que Pablo desobedeció la orden. Yo no lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo le dijo también le reveló a los discípulos que Pablo iba a ir a sufrir a Jerusalén, no para que lo desanimaran,
no para que se opusieran y le estuvieran diciendo, ¿verdad? Pablo, no vayas. Así como se acuerdan de Pedro cuando cuando Jesús les dijo que tenía que ir a ser crucificado, y Pedro trató de persuadirlo. Pablo en su corazón, yo creo, ¿verdad?, que sabía que tenía que ir porque era guiado por el Espíritu Santo. Fíjese, en Hechos 20:22, Pablo había dicho lo siguiente. Le dijo a los ancianos de Éfeso, he aquí, ligado. Esa palabra ligado quiere decir atado, obligado, pero finalmente guiado y consolado por el Espíritu. Dice, voy a Jerusalén. Pablo era un hombre muy tenaz. Cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él no estaba siendo romántico, ni estaba siendo emocional. No, él lo estaba expresando porque era una realidad en él. O sea, Pablo existía para Dios. Literalmente, él había renunciado a su vida terrenal, a sus deseos personales, y él se había enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y aquí les dice, ¿verdad?, sin saber, aquí yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Adelante, el 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, a través de los discípulos, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero esto está bien padre, vea lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Esas palabras, a que ya las vimos en el estudio anterior, valen la pena volverlas a leer. Dice, porque Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro, ¿verdad? Les dice ahí que ya no lo iban a volver a ver. Entonces Pablo no estaba bromeando. De hecho, hay una parte ahí en donde Pablo, en el versículo 12 del capítulo 21, versículo 12, ok, el que sigue, perdón, el 13. Cuando lo hartaron de estarle dice y dice, no vayas, Pablo se molesta y dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, ya ve que el profeta le dijo que así van a ser al dueño de este cinto, ¿no? Bien, palabras bien estimulantes, ¿no? Le dice, así lo van a hacer en Jerusalén. Dice, yo estoy dispuesto más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, o sea, el hombre era tenaz, era valiente, ¿verdad? Y cuando yo veía esta palabra, yo puedo ver dos temas bien importantes y valiosos para nuestra vida espiritual. La primera que nosotros podemos ver, la primera enseñanza es que toda obra del Evangelio, toda obra del reino de Dios, tiene que hacerse bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros podemos ver en el libro de Hechos que todo lo que los discípulos hacían era guiado y confirmado por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿eso seguirá siendo igual? ¿Ustedes qué piensan? O Dios dijo, pues, le hagan lo que se les ocurra, ¿verdad? Vayan a donde quieran, se pueden reunir a donde ustedes quieran y si quieren ir. No. Nosotros todo lo que hacemos
tanto en forma corporativa, fíjese, como iglesia, como un cuerpo, como en forma individual, como miembros del cuerpo, tenemos que hacerlo bajo la sujeción y dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, nosotros podemos ver cómo los apóstoles operaban, cómo se movían. Hechos 13, 2, bueno, desde el 1, por favor, desde el 1. Nos habla ahí, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que fue el primer centro misionero, dijimos, gentil a las naciones después de Jerusalén. Dice que había en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, puro pesado, puro peso completo. El 2, por favor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjese, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios sigue operando igual. Dios sigue hablando a sus hijos, Dios sigue hablando a su iglesia. Nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón, ser una iglesia que escucha la voz de Dios. Vea esto, una iglesia que actúa sin escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo es una iglesia que se mueve en activismo religioso. Solamente tenemos actividad religiosa. Dios es el mismo, no ha cambiado. Entonces, fíjese, dice ahí que el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. 3. El versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos a Saulo y a Bernabé y después una patada, ¿verdad? Que se vayan a servir al Señor. Ajá. Fíjese que es una tragedia para ir a predicar el Evangelio sin haber sido enviados por Dios. Muchos van, pero no son enviados por Dios. Entonces fíjese, se me vino el ejemplo de Levítico 10, 1, ¿verdad? De los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, o sea, era la autoridad espiritual ahí. Claro, Aarón estaba bajo la autoridad de Moisés. Dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Wow. Versículo 2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú eran sacerdotes de Dios, pero ellos estaban bajo la autoridad de su papá. Entonces, si su papá no les daba órdenes, ellos no se podían mover, ¿verdad? Debían someterse a sus padres. Ahora, dice la Biblia en el versículo 1 que ellos tomaron cada uno su incensario, cada uno, o sea, por iniciativa propia, y ofrecieron, dice, y pusieron sobre sus incensarios fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, en otras palabras, ellos actuaron en independencia de su padre. Obviamente, por consecuencia de Dios, porque su padre era su autoridad, no solamente como padre, sino como sacerdote. Y dice la Biblia que levantaron fuego extraño. Ok, ¿qué significa levantar fuego extraño? Es servir sin haber recibido órdenes de la autoridad. Es servir sin someterse a la autoridad. Es algo muy fuerte, ¿verdad? El fuego extraño tiene su origen
en la iniciativa del hombre para hacer las cosas. No necesita conocer la voluntad de Dios. Quiero decirles algo, amados, que lo que nos podemos gozar en esta noche, y se lo digo con toda la plenitud de mi seguridad en Cristo, que la obra en este lugar tiene el sello de la legitimidad de haber sido una obra iniciada por el Espíritu Santo. ¿Sí lo creo o no? Yo mismo les puedo decir de veras que yo estoy aquí no por iniciativa propia, o sea, yo no vine, me trajeron, ¿verdad? Y honestamente yo les he platicado, si por mí hubiera sido, yo no estaría aquí, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros la obra de Dios, cuando es guiada por Dios, tiene el respaldo y la provisión de Dios. Y si algo podemos darle gracias a Dios en esta noche, en este lugar, es que nosotros estamos trabajando aquí porque esta obra fue iniciada por Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo puedo decirle de veras con toda seguridad que esta iglesia no le pertenece al pastor Samuel, esta iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el dueño de la iglesia porque Él la compró con su sangre. Él pagó el precio por cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros somos simplemente trabajadores de Dios, haciendo la obra de Dios. Y sabe que usted puede ver el libro de los Hechos y ellos se movían bajo la dirección de Dios. Eso no ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que orar siempre que vamos a empezar a hacer algo, ¿verdad? Pidiendo la dirección de Dios y estar bajo la autoridad de Dios. Yo recuerdo cuando yo fui con mi pastor, ¿verdad? Porque pues empezamos a hacer la célula y empezó a crecer la célula. Yo recuerdo que fui y me harté, ¿verdad? Y fui con mi pastor y le dije, ¿sabe qué, Angelito? Pues es tiempo que vayas viendo quién se va a quedar ahí, ¿verdad? Porque ya hay un grupo de gente, entonces ve viendo a quién vas a mandar. Se me quedó viendo y hizo la cara así, dijo, no, a nadie, tú te vas a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, la verdad que para mí eso fue algo yo sentí así como una losa así en la cabeza, ¿verdad? ¿Ok? Cuando yo sentí que tenía esa responsabilidad. Y la segunda enseñanza que podemos ver aquí, aparte de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Fíjese, imagínese al apóstol Pablo despidiéndose de los discípulos, ¿no? Pablo era el papá espiritual, o sea, él los había ganado, los había discipulado, los había establecido, los cuidaba, los regañaba. Pregúntenle a los corintios, ¿verdad? Les pegó una regañadiza, le dijo, son unos niños espirituales, son carnales, ¿verdad? Les hablaba fuerte, ¿ok? Porque un discípulo es aquel que se deja corregir por su maestro, ¿ok? Entonces fíjese, prácticamente Pablo les estaba dejando la responsabilidad a los discípulos. Prácticamente estaba dejando sobre sus hombros la responsabilidad de la obra de Dios. O sea, les estaba diciendo, ya no voy a regresar, entonces ustedes son responsables de la obra que Dios nos ha encomendado. En el capítulo 24 de Hechos, 20:24, Pablo dice, fíjese, 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, ¿qué? Que recibí, ¿de quién?
El ministerio que recibí. Amado, tú y yo hemos recibido un ministerio. Tú y yo hemos recibido una responsabilidad. Recuerde que Dios solamente opera y obra con los comprometidos. Entonces Pablo dice, yo recibí una responsabilidad. Y sabes, un día tú y yo vamos a pararnos delante del Señor y le vamos a entregar cuentas de lo que Él nos asignó, de la parte que nos tocó responsabilizarnos. ¿Qué va a ser de la célula que Dios te responsabilizó? Del grupo de niños, del servicio en la iglesia, ¿verdad? De hacer lo que estamos haciendo para Dios, ¿ok? Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios a cada uno nos dio una parte que tenemos que cumplir. La cosa es Marcos 20:24, ahí no lo leímos ahorita, perdón. Pablo dijo, un día le voy a dar cuentas a Dios y voy a entregarle resultados, porque a Dios le importan los resultados, ¿verdad? Entonces en esta noche yo quiero que meditemos en eso ya para terminar. Número uno, ¿qué tanto estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en todo lo que estamos haciendo? En las decisiones que estamos tomando nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Le preguntas a Dios, le dices a Dios, ¿puedo hacer esto? Consultas a Dios, consultas a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y también, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo para Dios? ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios me ha asignado? Un día, como decíamos ahorita, ¿verdad? Los que somos hijos, ¿cuántos son hijos e hijas de Dios aquí en este lugar? ¿Ok? Dice la palabra que dio talentos, ¿verdad? Y un día va a pedir cuentas de los talentos que Dios nos dio para poder servirle. Entonces, ¿qué le vamos a entregar al Señor? Si fuimos fieles. Más adelante el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo, Pablo se despide y dice sus últimas palabras. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia que me va a dar el Señor juez justo. No solamente a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que también aman al Señor en su venida. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a meditar y vamos a decirle, Señor, en esta noche yo quiero pedir, Señor, que tú seas mi guía en todas las cosas que yo haga. Y oramos, Señor, para que tú guíes a esta iglesia, sigas guiando a esta iglesia. Que seamos una iglesia que camina bajo la dirección y la cobertura del Espíritu Santo, porque escucha la voz del Espíritu. Porque nuestros oídos espirituales están abiertos y están atentos a tu voz. Si nosotros hacemos y operamos de esta manera, se cumple lo que dice la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y en esta noche también, Señor, nosotros queremos ser afirmados, queremos seguir comprometiéndonos delante de ti, Señor, en este trabajo que nos has asignado. Danos fuerza, danos sabiduría, para que un día nosotros podamos pararnos delante de ti y entregarte buenas cuentas. Así como el apóstol Pablo, él pudo darte buenas cuentas de lo que tú le encomendaste, el ministerio que él recibió de parte tuya. En esta noche, Señor, nosotros queremos tener muy en claro nuestro ministerio. Yo pido por cada hermano, por cada hermana de este lugar,
que podamos asumir nuestra responsabilidad delante de ti, que podamos tener muy en claro cuál es la labor que nos has puesto a hacer en esta tierra, en este lugar. Y queremos terminar con gozo, como dijo Pablo, para que un día podamos entregarte cuentas buenas de lo que pusiste en nuestras manos. Y no solamente los ministerios de la iglesia, sino también nuestra familia, nuestra propia casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros dones. Señor, un día te vamos a entregar cuentas de nuestros dones, de nuestros talentos. Te vamos a entregar cuentas de los recursos que nos diste, Señor. Queremos pedirte sabiduría para poder ser mayordomos fieles de lo que se nos ha encomendado. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Pedimos tu bendición y tu cobertura. Bendice cada familia aquí presente, cada hermano o hermana, Señor, que se ha comprometido esta noche contigo. Ayúdanos a cumplir con esta responsabilidad. Y los que aún no te conocen, los que aún no te han comprometido contigo, los que no te han abierto su corazón, en esta noche tú puedes abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo, así como Pablo, quiero servirte y quiero ser fiel en aquello que me vayas a encomendar esta noche. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. En el nombre de Jesús. Amén.